Hola roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo voy a hacer una preparación de la campaña en curso que tengo de Eclipse Phase. Y bueno, pues la he empezado un poquito, pero me he dado cuenta que hay un tipo de preparación que me va bastante mejor últimamente estoy haciendo y quería compartirla con vosotros porque a mí me ayuda bastante. Se basa sobre todo en dar apoyo a la improvisación, porque a mí me gusta crear las cosas al vuelo, tengo una sensación diferente cuando juego y creo que los jugadores también. Y pues dando un apoyo, una preparación para improvisar un poquito mejor, pues yo creo que da mejores resultados. Sobre todo porque hay ciertas cosas que se pueden pensar que luego pues quedan mejor durante la partida y se puede improvisar a partir de esos elementos que ahora quería enseñaros. Entonces la campaña que tengo en curso, jugué la sesión 0 sin emitir porque se me fastidió la grabación y la sesión 1 está colgada en mi canal y bueno, es una partida sandbox y es sobre todo simulacionista, es decir, intenta reflejar un ambiente y unos personajes verosímiles con respecto al setting. Y también pues tiene un componente de jugar para ganar, de ludismo, que está ahí. Yo diría que es un 30% ludista, un 70% simulacionista más o menos. Y, y bueno, pues si os fijáis aquí en la preparación que he hecho para el episodio 2, es una preparación bastante básica, que ahora quería mejorar, ¿no? Con aquí en directo. Lo primero que me he puesto es dónde se han quedado los personajes, para situar física y espacialmente dónde están. Y bueno, esto lo miraremos al final porque esto es lo nuevo que estaba haciendo. El plan que tienen, es decir, a mí me gusta preguntar un poco qué van a hacer en la siguiente sesión, qué planean, para un poquito saber por dónde van a tirar y recordárselo además. Y aquí tengo pues PNJs, que están aquí en negrita, y formas de caracterizarlos, sus objetivos, otro personaje no jugador. Y aquí tengo escenas, ¿no? Que es un poco escenas, las pongo en letra y dónde van a suceder. En este caso es escena A en Titán, es la luna de Saturno. Y un poquito qué es lo que ocurre en esa escena que quiero que ocurra y los PNJs involucrados. Aquí está la escena B, a ver en Titán, la escena C, que es en Locus, que es una estación espacial de cinturón de asteroides. Otro PNJ con su agenda, su caracterización, otra escena. Luego, en esta escena, pues he puesto algunos enemigos y les he puesto las estadísticas. Me gusta ponerle las estadísticas en lugar de crearlas al vuelo porque creo que la sensación, al menos para mis jugadores, es de que es más sólido, está más pensado. Tienen esa sensación de que está equilibrado el juego y que no es tan arbitrario. Y en esta escena que es de combate también he puesto una cosa que es la recompensa, un poco qué consiguen si logran. Si os fijáis, por ejemplo, en esta escena, la escena D, es un ataque de una mafia criminal que ataca unos jardines hidropónicos en Locus, esa estación espacial, y pues porque querían vengarse de una persona que vivía ahí. Y la recompensa por vencerles, pues pone, obtendrán un claro conocimiento de que los atacantes lo han hecho por venganza, pues este PNJ, tal, ¿no? Luego al final me he puesto unas notas, que es un poquito alguna mecánica que me guste pensar un poquito más. Por ejemplo, aquí si quieren conseguir un nuevo cuerpo, si se teleyectan con su mente, con su ego a otro lado, pues he puesto, pues tienen que hacer una tirada de networking y pasa tal y pues en función de lo que saquen pues tendrán un cuerpo mejor o peor. Y luego pues notas es básicamente recordarme ciertas cosas que han pasado durante la anterior partida para tenerlo más claro. Pero últimamente me ha funcionado una improvisación, perdón, me ha funcionado una preparación de una forma mucho más efectiva. Voy a poner aquí nueva preparación. Eclipse Phase
2, sesión 2. Y básicamente se trata de incluir muchos elementos que ayuden a improvisar. Y la verdad es que me está funcionando bastante bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto más grande? Formato. Vamos a ver. Tamaño de la letra. La voy a poner a 14. Yo creo que se ve bien. Tamaño de la fuente. A ver. ¿En qué consiste la preparación que había pensado? Pues es un poco, primero, partir de una serie de preguntas. La primera pregunta, que esto es un pelín de metapreparación, es decir, cómo vamos a preparar y luego ya vamos preparando el contenido. Entonces, ¿cómo puedo hacer la siguiente partida mejor? ¿Cómo puedo hacer la siguiente partida mejor? Que, teniendo en cuenta que no puede ser perfecta, puede ser perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque así, de esa manera, podremos de alguna forma preparar cosas, pero sabiendo, bueno, que algunas cosas saldrán mal. De esa manera podemos bajar algunas cosas y no buscar lo perfecto, digamos, ¿no? Entonces, bien, ante esta pregunta hay que decir, ¿mejor en qué? ¿Mejor en qué la partida? Claro, hay que saber en qué quiero que sea mejor. Y aquí es cuando entra un poco los intereses de la mesa, de los jugadores. Esta partida que estoy haciendo está muy centrada en dos cosas. En la ambientación y en la trama. La ambientación significa inmersión en el mundo y en el personaje. Inmersión en el mundo e inmersión en el personaje. Eso significa la ambientación. Y luego la trama es buscar una coherencia. Trama, coherencia. Estos, a la pregunta ¿mejor en qué? La partida, ante esta pregunta decimos estas cosas. ¿Mejor en qué? Mejor en ambientación y trama. La ambientación en este caso es la inmersión en el mundo e inmersión en el personaje, y la trama es la coherencia. Entonces, ¿qué significa? Que ante una historia interesante es más importante, en este caso, una trama interesante, una trama coherente. La trama coherente viene a reflejar que las acciones de los jugadores, de los personajes protagonistas, tengan mucha verosimilitud, ¿no? Entonces la trama coherente es lo siguiente: es decisiones y acciones basada en decisiones y acciones con consecuencias verosímiles. Si os fijáis, lo primero que yo suelo hacer siempre es preparar lo que quiero preparar. Es decir, saber cómo quiero preparar algo. No tengo un método fijo para preparar partidas. A cada sesión cambio la forma de preparar y así, pues en función de lo que me apetezca hacer, o en función de la mesa que tenga, sé un poco por dónde tirar. Entonces, está claro que una historia interesante también es importante, no solo la coherencia de la trama, porque una trama puede ser muy coherente y ser aburrida. Entonces, la historia interesante la voy a basar normalmente en impulsores. Los impulsores, para mí, son ganchos atractivos. Ganchos atractivos que den nuevas posibilidades para que los protagonistas decidan tomar esa dirección y explorar el mundo y a los personajes
por ese camino, ¿no? Entonces, ¿cómo saco estos ganchos atractivos? Los ganchos atractivos los saco de la ficha de personaje. Los saco de la ficha de personaje más decisiones previas. Esta sería una gran parte del esquema. Por un lado, preguntarme cómo va la siguiente partida mejor, teniendo en cuenta que no es perfecta. Luego, ¿mejor en qué? Pues en este caso, lo que quiero centrarme sobre todo es en la ambientación y la trama. La ambientación es la inversión en el mundo y la inmersión en el personaje, y la trama es la coherencia. Entonces, con respecto a una historia interesante y una trama coherente, los jugadores prefieren una trama coherente, porque eso da un toque mucho más realista. Pero claro, esta trama coherente, aparte de que es básicamente dar consecuencias a las decisiones y actos de los protagonistas, esas consecuencias tienen que ser verosímiles. Ahora bien, los personajes quieren hacer cosas interesantes, eso está claro, ¿no? Entonces yo necesito ganchos atractivos para irlos poniendo, y si los jugadores deciden tirar por ahí, pues perfecto. ¿Cómo construyo estos ganchos atractivos? Los saco de su ficha de personaje y las decisiones previas que han tomado. Hasta ahí sería lo que quiero hacer. Cabría matizar qué significa inmersión en el mundo y en el personaje. La inmersión, en mi caso, es descripciones. Descripciones que reflejen los elementos temáticos de Eclipse Phase. Entonces yo la inmersión la voy a conseguir con esas descripciones. Si hago esas descripciones, los jugadores vivirán mejor esa ambientación, se sumergirán más en el mundo y por lo tanto tendrán más tendencia a sumergirse ellos con sus acciones en el mundo. Bien, entonces a este punto quería poner lo que he enseñado, lo que había puesto aquí antes, que son estas dos cosas. Estas dos cosas son la introducción y la descripción, pero lo importante no es que sean introducción y descripción, lo voy a colocar aquí abajo, sino que lo importante, en este caso, voy a subirle la letra, lo importante es que yo creo que la introducción influye mucho luego en cómo se desenvuelve la partida, entonces a mí preparar un poquito la introducción me funciona. ¿Qué ocurre? Que normalmente con la introducción me pasaba que yo intentaba detallarla mucho, intentaba de alguna forma tener como muy recogido todo, pero no me funciona. Prefiero lo que he puesto aquí, una introducción basada en ideas. Es decir, yo en la introducción, sabiendo que los personajes están en un punto, que en este caso los personajes se han quedado en un piso franco alquilado con materiales de psicocirugía. Este piso se lo alquilaron a una banda criminal que les ofreció esas herramientas de contrabando para realizar psicocirugía en unos egos que se van a copiar a sí mismos, se van a bifurcar y luego editarse la memoria para poder enviarlo a otro lugar sin que les puedan... que si les capturan, pues no puedan torturarles para sacarles información, porque no se acordarían de nada, ¿no? Entonces, basándome en dónde están los PJs, que están en un piso franco alquilado con materiales de psicocirugía, solos, que son dos protagonistas, uso la introducción. La introducción, en este caso, uso descriptores que me dan ideas sobre lo que quiero decir durante la introducción. Esto a mí me funciona a la perfección. Yo creo que le puede funcionar a más gente. Básicamente, en la introducción me pongo envoltura de aleación plateada. Envoltura de aleación plateada básicamente es una metáfora que quiero usar para describir dónde están en ese momento. Luego, paisaje lumínico y digital en forma de vehículos y rascacielos y en forma de otra realidad que cubre y recapa la física, ¿no? Que sería la realidad digital. Entonces, esto, como en el piso donde están me figuro que tienen una ventana que da a la ciudad, yo quiero poner esa descripción. Luego, turba de indignación digital en la malla. La malla, pues si no habéis jugado nunca Eclipse Phase, la malla es como la internet de la época, solo que con muchísima más capacidad de velocidad, y al mismo tiempo pues existe la realidad virtual y la realidad aumentada y esas cosas, ¿no? Entonces, aquí pongo turba de indignación en la malla.
Básicamente lo que quiero reflejar es que en las redes sociales pues hay una turba de indignación, ¿no? Una ola de indignación. Luego, anuncio diciendo: denuncia la conversión ilegal de créditos en Kroners. Sé una buena ciudadana. Básicamente quiero que salga un anuncio que diga eso, ¿no? En este caso, créditos pues es como el dinero y Kroners es una moneda social que hay en Titán que no representa, no sigue el sistema económico tradicional, es una moneda basada en el apoyo mutuo, ¿no? Entonces, si os fijáis en esta introducción, me he preparado elementos que me inspiren a la hora de hacer la introducción. Pero no he dejado nada prefijado. Entre todas estas descripciones, estas ideas, yo puedo poner lo que a mí me parezca. Luego, cuando hago la introducción, suelo saltar a la descripción de la situación. Es decir, describo exactamente cuál es el entorno inmediato de los personajes. Entonces aquí he puesto: diadema que cubre los ojos y que inyecta nanomáquinas. Bueno, se supone que van a hacer psicocirugía, entonces quiero decir esa frase. O dispositivo de almacenamiento de ego. Musa asiste en la psicocirugía. Mensaje de Magnus Kiao Ming, que es un contacto que tienen. Noticia de varios generación perdida causando altercados. La generación perdida es una facción de gente que fue criada en tanques de aceleración biológica y se volvieron locos porque crecían demasiado rápido y su mente no se adaptó a sus cuerpos, ¿no? Porque era una medida de repoblación del mundo devastado de Eclipse Phase, porque la Tierra fue destruida y se murió el 90% de la población mundial, ¿no? Entonces, si os fijáis, con este tipo de... yo hago introducción y descripción de situación, de escena, ¿no? A mí esto me funciona a la perfección. Es decir, utilizar ideas que son inconexas, pero que yo las voy a ir hilando en la improvisación. Esto es como una ayuda de la improvisación, ¿no? Escuché en un canal de YouTube norteamericano una vez que lo llamaban ballets, ¿no? Balas, que es básicamente como palabras o frases que nos inspiran a la hora de improvisar. Entonces yo cuando dirija necesitaré tener esto a mano en la próxima partida para poder inspirarme en mi improvisación. Es decir, yo no diré esto tal cual, sino que estas cosas me inspirarán y las puedo decir de forma desordenada a la hora de articular mi discurso, mi intervención. Entonces, si os fijáis, esto lo puedo hacer con todo, ¿no? Entonces, ahora aquí voy a poner ayuda a la improvisación. Ayuda a la improvisación. ¿Cómo puedo ayudar a la improvisación durante la partida? Porque de momento he puesto la introducción y la descripción de la escena, pero ahora quiero ayudarme a la improvisación en más cosas. En ese caso, ¿qué necesitamos hacer? A mí se me habían ocurrido varias cosas. Me gusta, como esta partida es muy simulacionista, muy inmersiva, necesito sobre todo centrarme en las descripciones, ¿no? Entonces, había pensado elementos descriptivos de transiciones. Ahora los explico. Elementos descriptivos de Maya, que es la internet o la realidad digital, ¿no? Elementos descriptivos de artefactos, dispositivos, etcétera. Y elementos de diálogo. Elementos de diálogo. Y hay más cosas. Me he fijado que se puede hacer un montón de cosas. De hecho, lo que voy a poner aquí es elementos de deseos que importen a los protagonistas. Es decir, elementos de deseos. Ahora lo voy explicando. Entonces, los elementos descriptivos de transiciones... ¿a qué nos referimos con eso? Yo me refiero a elementos descriptivos de transiciones, me refiero a algo bastante sencillo, que es... yo, cuando pasan de una escena a otra, como es simulacionista la partida, necesito darle una continuidad a la narración, para que los jugadores se imaginen que están en ese mundo. Si estuviesen más centrados en contar una historia, se podrían hacer cortes más rápidos, cortes de montaje, digamos, de edición. Pero como es una partida simulacionista e inmersiva, necesito que mis transiciones gusten.
¿no? Entonces, por ese lado, sería lo mismo que aquí, en la introducción, lo mismo que en la escena, pero de transiciones. Luego, por otro lado, en la malla, los elementos descriptivos de malla es igual, pero cosas que sucedan en el mundo digital, ¿no? Porque es una parte muy importante de Eclipse Face que tener esas dos realidades al mismo tiempo. Esa realidad que tienen en la cabeza los protagonistas, porque tienen unos implantes que les permiten acceder neuralmente a la red, tener elementos descriptivos de eso. Luego, elementos descriptivos de artefactos, dispositivos, etc. ¿Por qué? Muy sencillo el porqué de esto. Porque de esa manera conseguimos sumergirnos aún más. La tecnología es muy importante en una partida de ciencia ficción. Entonces, si yo tengo descripciones interesantes de artefactos, dispositivos, de tecnología, eso también producirá la inversión. Y luego, elementos de diálogo y elementos de deseos. Estos son de PNJs, ¿no? Los elementos de diálogo y los elementos de deseos son de PNJs. Sigue la misma lógica. Exactamente la misma lógica que los tres elementos anteriores, pero para PNJs. Entonces, creo que tardaría bastante en hacer una cosa con muchas cosas, ¿no? Porque esto hay que pensarlo bien. Pero los elementos de diálogo, y aquí pongo entre paréntesis, el diálogo define. ¿Eso qué quiere decir? Es que me he dado cuenta de que es mucho más fácil para mí poner frases o ideas de un PNJ y simplemente cogerlo de la lista e improvisar el PNJ a partir de ahí. Una frase potente que lo caracterice, y de ahí ya voy tirando a partir de esa frase o frases y hago un PNJ y lo voy construyendo conforme habla. Es decir, si yo consigo que los PNJs hablen de forma diferente, conseguiré construirlos al vuelo y disfrutaré jugando, porque todo lo que estoy haciendo aquí es simplemente coger ideas para ayudarme a improvisar. Entonces a mí eso me pareció bastante interesante. Luego, lista de deseos. La lista de deseos es básicamente cosas que quieren los PNJs y que se oponen a cosas importantes para los protagonistas. Entonces, estos deseos funcionan igual. Estos deseos simplemente se cogen de una lista y lo que haces es que esos deseos siempre se referirán a cosas importantes para los protagonistas. Entonces, simplemente hace falta construir el PNJ con elementos de diálogo y deseos, y así, siempre que haya PNJs relevantes en escena, siempre tendrán deseos que se opongan, que sean excluyentes con respecto a cosas importantes para los protagonistas. Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido abstracta, esta explicación, pero creo que se refiere, o sea, que funciona bien para explicarlo, es decir, me refiero a la partida real, ¿no? Entonces, ¿qué es este estilo? Este estilo es básicamente centrarme muchísimo en la inmersión y utilizar elementos que me ayuden a la improvisación. ¿Cuáles son estos elementos que ayudan a la improvisación? Pues como es una partida inmersivista, y con su lógica interna, con su punto de simulacionismo, son elementos descriptivos. Se centra mucho en las descripciones. Aquí, claro, no hago referencia a muchas facetas de la dirección, como economizar mis descripciones, como controlar el ritmo, permitir a los jugadores que intervengan a menudo. Estas cosas no las estoy contemplando aquí, esas cosas se supone que ya las tengo que saber, ¿no? Yo estoy aquí intentando preparar la máxima cantidad posible de contenidos para la partida. Pues descripción de transiciones. ¿Cuáles se me ocurren? Elementos descriptivos de transiciones. Voy a intentar hacer un par ahora, porque si no el vídeo se me hará muy largo si la preparo entera. Pero, ¿cómo podría ser una transición de un lado a otro? Podemos, por ejemplo, poner gran masa de ciudadanos. Gran masa de ciudadanos caminando de forma impersonal. Gran masa de ciudadanos caminando de forma impersonal. Luego, ¿qué más elementos de transiciones puede haber en la siguiente partida? Si os fijáis, son ideas que me evocan algo, ¿no? Entonces, yo luego en la partida, si quiero apoyarme en una transición, miro a la transición, miro a estos elementos
y me inspira para poder seguir improvisando, ¿no? Gran masa de ciudadanos caminando de forma impersonal. Vale, luego vehículo público con IA integrada e inquisitiva, por ejemplo. Y otra transición podemos poner lluvia artificial con votaciones. Lluvia artificial con votaciones para decidir sobre el clima de las próximas horas. No sé, a mí me encanta este tipo de preparación, porque yo ahora cuando quiero hacer una transición miro a una de estas ideas, estas frases, y ya me inspira para poder improvisar. ¿Cuál es, digamos, la pega de esta preparación? Bueno, pues que depende un poco que nosotros miremos la hoja de vez en cuando, ¿no? Entonces, si quisiera ponérmelo perfecto, necesitaría en realidad ponerlo de la siguiente forma. Si yo lo pongo en forma de párrafo, pues me va a costar diferenciar entre una frase y otra. Voy a tardar más en leerlo y voy a perder un tiempo que es valioso a la hora de mantener la partida con buen ritmo. Entonces, estas 3 frases las tendríamos que poner en forma de lista. Si las ponemos en forma de lista, conseguiremos, pues... De hecho, ahora no, aquí no encuentro la lista en el Mac, pero sería, pues eso, en forma de lista. De hecho, si no, ya que no encuentro la lista, puedo poner los máses aquí. Los máses siempre me ayudan a diferenciar las distintas secciones del texto. Entonces, están en la escena, ¿no? Están en ese piso franco, yo hago mi introducción, hago mi descripción de escena, ellos actúan, y si se van hacia otro lado, yo cojo uno de estos elementos. A lo mejor no me hacen falta, me inspiran en ese momento lo que dicen en partida, pero si necesito un poco de inspiración, algo más pensado, un poco más ingeniado, pues conforme salen del piso franco, les pongo: una lluvia artificial cae sobre vosotros y unos paneles de realidad aumentada automatizados os piden una votación para decidir sobre el clima de las próximas horas. Soleado, tormenta, viento. ¿Y qué provoca esto? Pues que es algo que estoy creando al vuelo o semi al vuelo, pero que me estoy ayudando muchísimo porque, por un lado, esto solo me inspira, no me constriñe, y al mismo tiempo puedo crear simultáneamente durante la partida, que eso a mí me gusta mucho hacerlo, no tener un guión prefijado. Entonces, elementos descriptivos de malla. Los elementos descriptivos de malla es básicamente centrarme en la realidad digital, que aquí le he cambiado un poquito, porque estas votaciones son de realidad digital, lo he mezclado, ¿no? Pero en este caso, elementos puros descriptivos de malla puede ser petición de usuario autonomista, que es básicamente una facción de izquierdas, petición de usuario autonomista para un favor relacionado con petición de usuario autonomista para un favor relacionado con la defensa, antidrogas, por ejemplo. No, relacionado con la derogación de la nueva ley antidroga. Luego, otro elemento de realidad aumentada que puede estar bien, que podemos poner. Sí, podemos poner espacio simulado. Espacio simulado, que es una realidad virtual. Espacio simulado masivo. Espacio simulado masivo para una asamblea autonomista.
Luego, otra parte de realidad digital que puede estar guay es experiencias públicas que ayudan a entender la realidad de la vida de los transhumanos sin cuerpo. Si os fijáis aquí, bueno, este me ha costado un poquito más, pero sí, estas cosas ya sí que me ayudan un poco, porque si yo necesito meter un poquito de descripciones sobre el mundo digital, pues tengo un usuario autonomista, os pide que le apoyéis para derogar la nueva ley antidroga, o de repente tenéis una invitación para entrar a un espacio simulado, que es una realidad virtual, para una asamblea para decidir sobre los asuntos de interés público, o una noticia os habla de que podéis acceder a experiencias de otras personas que están viviendo sin cuerpo, puramente en la red, para que sepáis lo que es vivir sin cuerpo habitualmente, ¿no? Este tipo de cosas, o sea, sería tal que en una transición miro aquí por si necesito inspirarme. Si quiero meter descripciones de realidad digital, miro aquí para inspirarme. Luego, elementos descriptivos de artefactos, etc. Pues los elementos descriptivos de artefactos, pues aquí ya sería un poco mirar a la tecnología, ¿no? ¿Cuál es la tecnología de la época? Pues es la tecnología que hay hoy en día, o la que se espera, potenciada, ¿no? La que se espera tener dentro de unas décadas o un siglo por ahí, ¿no? Entonces aquí tendría que pensármelo un poquito mejor, porque me gusta darle ese toque de ciencia ficción dura, es decir, que sea acorde con lo que considera posible la ciencia, ¿no? Pero pues esto sería, por ejemplo, nanoenjambre espía. Nanoenjambre espía. Etiqueta electrónica. Etiqueta electrónica con un buzón de correos anónimos para mandar quejas. ¿Qué más? Un artefacto así un poquito más de combate, por ejemplo. Armadura de aleación. Armadura de nanoaleación de último modelo. Vamos a ver. Entonces, esto simplemente son cosas que si yo quiero introducir algún artefacto, pues tengo esas ideas para inspirar, digamos, la narrativa, ¿no? Estas ideas, estas frases también al mismo tiempo me inspiran a poner más, ¿no? Y claro, no siempre, pues, no tienen por qué encontrarse un nanoenjambre espía, ¿no? Pero ya tiene la frase nanoenjambre, ¿no? Entonces pienso, nanoenjambre, ¿cómo puedo meter aquí un nanoenjambre y qué representa un nanoenjambre en el mundo de Eclipse Phase, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego, elementos de diálogo son frases, ¿no? Básicamente yo lo había pensado como frases. Entonces puede ser: no me subestimes. Eso hicimos con los Titán. No me subestimes, eso hicimos con los Titán. No, es no los subestimes. No los subestimes. Eso lo hicimos con los Titán, ¿no? Esto ya refleja algo que puede decir un PNJ. O también podemos poner... ¿qué podemos poner también? El mundo está más podrido que nunca. El mundo está más podrido que nunca. O... no te ofendas. No es nada personal. Son negocios, ¿no? Entonces yo cuando improviso un PNJ, pues miro estas frases. Y al decir estas frases, ya defino. El diálogo define, ¿no? Voy a poner aquí en negrita. El diálogo define.
Entonces a mí me parece bastante interesante, la verdad, este tipo de preparación. Luego, elementos de deseos. Os pongo en contexto. Los deseos de mis jugadores son algo así, por ejemplo, deseos de los protagonistas. Me sé algunos de memoria. Los deseos de los protagonistas son del tipo automejora, evolución posthumana, búsqueda de la singularidad. La singularidad es un evento tecnológico hipotético en la que una inteligencia artificial tiene control sobre su propio código. Entonces puede aumentar su inteligencia práctica a niveles infinitos, ¿no? Entonces búsqueda de la singularidad. Luego, venganza contra las hipercorporaciones. Ese tipo de deseos tienen, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo poner de cosas que quieren los PNJs que se oponen a la de los protagonistas? Por ejemplo, restricción de la automejora. Restricción de la automejora a través de implantes. Entonces, hay un PNJ que está en contra de la automejora a través de implantes. Quiere limitarlo porque puede creer, por ejemplo, que eso vuelve aún más desalmados a los humanos de esa época. Luego, búsqueda de la singularidad. Podemos poner aquí, por ejemplo, búsqueda de la singularidad. Podemos poner, por ejemplo, robo de una inteligencia artificial semilla, que son las singularidades, y destrucción de la misma. También por venganza contra las hipercorporaciones. Podemos poner apoyo a una hipercorporación dentro de Titán. Este tipo de cosas son deseos que pueden tener los PNJs y que los protagonistas pues claramente les importa porque lo ha puesto su ficha los jugadores, entonces en teoría hay que creer que les interesa eso. Y lo que hacemos es poner PNJs que tengan esos deseos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que funciona muy bien. Había otra, de hecho, que era maestría en el poder sí. El poder sí es básicamente poderes cinéticos, telequinéticos que tienen los como poderes, no son místicos, es a través de un virus, pero básicamente son como, sí, poderes psíquicos. Entonces podemos poner asesinato de varios miembros con poderes sí, de varios personajes, varios ciudadanos con poderes sí, persecución del protagonista, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, para resumir, toda la preparación que estoy haciendo aquí, desde la introducción, que lo voy a poner aquí de hecho, desde la introducción bueno, da igual, no lo pongo, pero se puede ver. Desde la introducción, que sería introducción, todos estos elementos, descripción, todos estos elementos, ayuda a la improvisación, continuamos. Elementos descriptivos, todo esto, elementos para transiciones, elementos descriptivos de malla, aquí, elementos descriptivos de artefactos, aquí, elementos de diálogo, aquí, elementos de deseos, aquí, deseos que se opongan a cosas importantes para los protagonistas. Entonces, este es el tipo de preparación. Ahora, esto es en el aspecto de la inmersión, tono simulacionista. Luego la trama es algo más rápido. Trama. En cuanto a trama, tengo que tener varias cosas pensadas. Vamos a ponerlo aquí. En cuanto a trama, la trama lo importante, hemos dicho que es la coherencia. Es la coherencia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo importante es la coherencia. En este caso.
Luego, ¿cómo hacemos eso? Pues para ganar en coherencia es más fácil reducir las variables. Si reducimos las variables, será más fácil cuadrar las cosas. Si lo que hacemos en cada vez que narramos ponemos más cosas, se complicará mucho el asunto, ¿no? Y luego no se utilizarán todos. Entonces eso dará una sensación como sucia de la partida, porque hay muchas cosas inconexas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada intervención puede abrir una o varias tramas, o seguir con la actual. Entonces, reducir variables. Luego, que es súper importante, obstáculo verosímil. El obstáculo verosímil alude primero a un problema ineludible e importante para los protagonistas. ¿Qué quiere decir exactamente con obstáculo verosímil? Que ese conflicto que de repente surge y que genera interés a los jugadores sea verosímil. Es decir, si están en su piso franco y de repente les atacan 20 mercenarios de élite, pues eso pues habrá que luego justificarlo, ¿no? Pero ya nos complica mucho la verosimilitud para justificarlo luego, ¿no? Entonces, para conseguir esto necesitamos que cada obstáculo tenga su justificación. La justificación, en mi opinión, tiene que plantearse o decirse lo antes posible según las necesidades lógicas, digamos, ¿no? Es decir, no hace falta justificarlo al segundo, pero cuanto antes justifiquemos el obstáculo que se les ha interpuesto, el problema, cómo está relacionado con el mundo, con la lógica interna del mundo y de la ambientación, pues mejor. Entonces, luego hay que tener muy en cuenta otro factor para improvisar de trama, ayuda a la improvisación, voy a poner de nuevo. Es súper importante tener en cuenta lo siguiente, que es una escucha selectiva. Es decir, la escucha selectiva es atender a la intención del jugador. Si sabemos la intención del jugador, ya tenemos mucho ganado. Entonces, hay dos outputs posibles, en mi opinión. Lo consigues, tira. Lo consigues, como es muy inmersionista la partida, simulacionista de inmersión, es añadir estética a su decisión, aportarle, y de esa forma impulsar su creatividad. No, aportarle, es decir, eso luego será en tira. Y añadir posibilidades. Luego en tira, es decir, por un lado, el jugador toma una decisión. Después de tomar la decisión le podemos decir o lo consigues o tiras. Al tirar, o lo consigues o fallas. Si fallas, tienes que de alguna forma impulsar su creatividad al fallar. E intentar no frustrar. Básicamente, lo que estoy intentando en este caso es conseguir una trama coherente improvisando. ¿Cómo consigo eso? Con una escucha selectiva, es decir, atender a la intención del jugador cuando toma una decisión. Y cuando sabemos la intención, decimos, ¿lo consigues? Consigue su intención. Cuando lo consigue, aportamos estética, es decir, descripciones. Aportarle, es decir, añadir posibilidades. Añadir estética, descripciones a su decisión, es decir, aportarle y añadir posibilidades. Es decir,
Aportarle aquí significa aumentar lo que le interesa. Luego, si tira, porque le pedimos una tirada, lo consigues, que sería vuelta aquí a lo mismo, o fallas. Al fallar es impulsar su creatividad, es decir, un fallo es una oportunidad para resarcirse o lograr algo diferente. Básicamente, ese sería el esquema. Si os fijáis, esta parte de la trama es un poquito más complicada de preparar para improvisar, porque yo aquí no estoy preparando ninguna trama de antemano. Simplemente estoy diciéndome por qué principios debo regirme a la hora de improvisar una trama donde lo importante es la coherencia. También habría que poner aquí lo que hemos puesto antes, ¿no? Ah, no, están aquí, mira, los obstáculos, ganchos. Es decir, es súper importante, en este caso, la coherencia. ¿Qué consignas nos podemos dar? Pues por un lado, reducir las variables para darle más fuerza a las variables que ya existan. Luego, ganchos verosímiles. Y estos ganchos verosímiles aluden a problemas ineludibles e importantes para los protagonistas. Que este tipo de ganchos pueden ser representados por estos deseos de los PNJs que habíamos hablado antes. Luego, cada obstáculo tiene que tener su justificación. Es decir, si aparecen 20 mercenarios, pues en algún momento habrá que justificar por qué aparecieron esos 20 mercenarios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos aumentando las variables. Entonces es mejor colocar obstáculos bastante verosímiles y poderosos, pero menos que estar todo el rato poniendo obstáculos y nos va a dificultar mucho luego justificarlos. ¿Por qué queremos justificarlos? Los queremos justificar porque para nosotros la lógica interna es muy importante. En esta partida, la lógica interna es muy importante. Luego, como ayuda a la improvisación para improvisar trama, decimos escucha selectiva, que es atender a la intención del jugador. El jugador toma una decisión. Cuando toma una decisión, lo consigue o tira. Si lo consigue, añadimos estética a esa consecuencia. Añadimos estética a su decisión y describimos la consecuencia. Luego aumentamos lo que le interesa. Es decir, si un personaje dice: me meto en la malla y accedo a un espacio simulado donde la gente practica pelea y hace pulsos. Pues yo como máster lo que tengo que hacer es, vale, recojo eso y se lo aumento. Le doy más de eso, porque me está pidiendo de eso, ¿no? Y por supuesto añadir posibilidades para que quiera seguir jugando. Y luego, si no lo consigue automáticamente, tira. Que por un lado o lo consigue o falla. Si falla, tenemos que impulsar su creatividad. Es decir, por un lado, si falla, tiene que seguir queriendo jugar, ¿no? Y intentar no frustrar. Eso es a lo que se refiere. Y luego, el fallo puede ser una oportunidad para resarcirse, es decir, para que le complique más las cosas e intente seguir queriendo su objetivo, o para lograr algo diferente, para que se abra una ventana de oportunidad para conseguir otra cosa. Y esta sería, es decir, yo tendría que ahora pensar un poquito más los contenidos de estos elementos descriptivos, pero es así, es decir, por un lado me he planteado cómo es la partida, cómo puedo mejorarla a partir de cómo es la partida, y luego me he dado cuenta pues que es básicamente ambientación, que es inmersión en el mundo y en el personaje, y trama. Entonces, en la inmersión en el mundo y en el personaje tengo estos elementos descriptivos de aquí que me van a ayudar a improvisar todo esto de aquí hasta aquí. Y luego, por parte de la trama, lo que se busca es la coherencia, la lógica interna del mundo. Para eso, pues hay que reducir las variables, hay que poner ganchos verosímiles que luego se justifiquen. Luego hay que hacer una escucha selectiva para prestar atención a la intención del jugador y a esas decisiones. Pues si lo consigue, añadimos estética y aumentamos lo que le interesa y añadimos posibilidades. Y si tiene que tirar, lo consigue, que es igual que lo de justo ahora,
Y si falla, impulsamos su creatividad al fallar e intentamos no frustrar. Y un fallo es una oportunidad para resarcirse o lograr algo diferente, ¿no? Esta sería básicamente el esquema, la lógica que quiero hacer para la siguiente partida. Y la verdad es que tengo que decir que esta es una forma que me resulta muy agradable de preparar, porque logro un equilibrio entre preparar algo de antemano y tener hype por jugar luego la partida. Si yo preparo muchísimo todo con antelación, la única satisfacción que me queda es que les guste, ¿no? Como, mira, sed mis espectadores de lo que he preparado. Pero con esto tengo la satisfacción de preparar un poquito y disfrutar con la ilusión bueno, la creatividad, digamos. Pero por otro lado, como no está prefijado, tengo la ilusión de jugarlo para ver cómo sale, ¿no? Entonces esto sería la preparación para mi segunda sesión de Eclipse Phase. Espero que os haya gustado y os haya resultado de interés y nos vemos en el otro vídeo. Hasta luego.